Seguimos. ¿Qué factores debo tener en cuenta en este proceso? Primero, la temperatura, como yo les decía. Debo lograr esa fase termófila que llegue a 70 grados. Lo controlo controlando la temperatura. Si la temperatura es muy baja, significa que tengo poca respiración aeróbica. Tengo que aumentar la respiración aeróbica, por lo tanto voy a hacer lo que decía Gaspar. Agarro y con lo que sea voy a invertir la pila de compostaje para aumentar la oxigenación. La otra forma que voy a lograr también una buena oxigenación es como yo les dije anteriormente. Cuando armo la pila de compostaje hace un equilibrio entre la materia húmeda y la materia leñosa. Porque la materia leñosa me va a generar cámaras de aire, pero me va a quedar almacenado el oxígeno. ¿Está? Entonces, si la temperatura es baja, voy a hacer algo para aumentar la cantidad de oxígeno en la pila de compostaje para aumentar la respiración aeróbica. Si la temperatura es muy alta, hacemos lo que dije antes. Voy a regar para bajar la temperatura y evitar la coagulación proteica, que me conduciría a la pérdida de calidad del producto final. Voy a controlar el oxígeno por un proceso aeróbico. Si yo no puedo asegurarme que la pila de compostaje puede estar con una adecuada proporción de oxígeno en toda su longitud, van a empezar a haber procesos fermentativos y partir uno de los principales objetivos, que era no generar olor desagradable. Entonces, yo voy a armar la pila de compostaje. Yo puedo decir, ustedes tienen un tamaño ahí en el apunte que dice 1 metro de alto por 2 de ancho por 30 de largo, pero ¿de qué va a depender el tamaño de la pila de compostaje? Fundamentalmente. ¿Qué opinan? De la cantidad de sólido que tengo, de la cantidad de material a tratar que tengo. O sea que si estamos con tu hermano trabajando en Gaspar y yo te tengo 200 toneladas de material sólido, ¿me podrás asegurar el proceso? ¿Vas a tener tiempo para llenarme las 200 toneladas? No sé, no creo. Somos dos, ¿no? Entonces no depende de la cantidad de material que traigas. Depende de la cantidad de mano de obra que tengas. Está bien. ¿Está? Sí. Asegurarme que el tamaño de la pila de compostaje sea tal que el personal que yo tengo disponible lo pueda manejar, oxigenándolo, asegurándose la humedad, controlando la temperatura. Eso es lo que me va a definir el tamaño de la pila de compostaje. Que la gente que yo tengo para trabajar en ese proceso pueda darse maña y tiempo para asegurarme que todos estos factores se van a manejar, que ninguno se me va a disparar. Porque cualquiera que se me dispare, perdí calidad del producto y perdí el objetivo del proceso. ¿Está claro? Bien, entonces controlamos el oxígeno. Controlo la humedad. ¿Sí? Fundamentalmente, ¿para qué voy a controlar la humedad? Para asegurarme la actividad microbiana. Y la regulo, como decíamos anteriormente, dependiendo de la cantidad de materia húmeda o verde que coloque y la cantidad de materia seca que coloque. Debo tener un porcentaje de humedad inicial entre el 50 y el 60%, de manera tal de llegar a la fase de maduración entre un 20 y un 30%. Que va a ser el porcentaje de humedad del producto final. ¿Estamos? Debo controlar el pH para asegurarme que estoy en un pH próximo al pH óptimo de actividad microbiana, sobre todo bacteriana, que es lo que va a actuar acá, pero fíjense que estoy hablando entre 6 y 8. ¿Por qué? Porque en la primera etapa de compostaje es muy importante la actividad de los actinomicetes. Y los actinomicetes trabajan muy bien a pH cercano a 8. Si yo veo que el pH me está bajando, procedo a encalarlo para levantar el pH. Y después el tamaño del material, sobre todo para asegurarme una mayor superficie de contacto entre el material y los microorganismos. ¿Está? Ahora supongamos que yo estoy compostando
Y lo que yo voy a determinar es la relación carbono-nitrógeno, para saber el grado de maduración del compost. Supongamos que evalúo la relación carbono-nitrógeno y me dice que tengo una altísima cantidad de nitrógeno libre. ¿Sí? O sea, estoy perdiendo nitrógeno y estoy perdiendo calidad de compost. Porque si estoy perdiendo nitrógeno, estoy perdiendo proteínas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué puedo hacer para no perder ese nitrógeno del compost? ¿Qué se les ocurre? A ver si han entendido algo de microbiología desde la clase 1 hasta hoy. Promover el desarrollo de algún microorganismo que retenga ese nitrógeno. ¿Y cuál te puede retener? ¿Cuál te puede retener el amonio que se está liberando en la grasa proteica? ¿Algún nitrificador? Pero No sé si estoy diciendo bien. voy a generar nitratos y peor todavía, apenas se me moja un poco en la pila de compostaje, lo recojo de ática. Ah, no sé. Y mezclar tierra arcillosa puede ser, profe. Perfecto. Le meto arcilla. Entonces la arcilla, ¿qué va a hacer? Me va a absorber el amonio y me lo requiere dentro de lo que es el material que estoy compostando. ¿Está? ¿Está lo que hago? Agrego tierra al material y la arcilla que estoy agregando en ese suelo, lo que va a hacer es retener el amonio que se estaría liberando. Una técnica que se hace bastante frecuentemente. ¿Estamos, chicos? Bien. ¿Está entendido hasta ahí? Acá tienen un modelo, una foto de una pila de compostaje. Pero bueno, ya les dije que si bien acá hay un determinado tamaño, esto va a depender de la cantidad de personas que puedan estar trabajando, de manera tal que cuando estén oxigenando esta parte de acá, yo no corra riesgo de que esta parte de acá me esté fermentando, porque perdería toda esta parte de la pila de compostaje. ¿Estamos? Bien. ¿Duda de compostaje? Con esto terminamos compostaje. ¿Hay alguna duda ahí? Entonces, bien clarito cuáles son las fases, qué ocurre en cada fase, qué tipo de metabolismo ocurre en cada fase, cuáles son los productos, cuál es el objetivo y cuáles son los factores que yo debo tener en cuenta para controlar la calidad del compostaje obtenido al final. ¿No hay dudas? Vamos al vermicompostaje, que es la utilización de lombrices para la obtención de ese compostaje. ¿Está? ¿Qué es lo que hacen las lombrices? Simplemente lo que hacen es acelerar el proceso. Van a hacer una conexión entre lo que sería una fase termófila y la fase de maduración, donde van a acelerar todo el proceso de degradación en el medio, y a la vez que van degradando, van a ir mezclando el producto de la degradación con producto del metabolismo de la lombriz, que eso cuando sea liberado al suelo me va a generar una mejora en la calidad del producto, porque eso va a quedar liberado con microorganismos, con enzimas, con distintos tipos de precursores de fitohormonas. Por eso el vermicompostaje tiene un valor nutricional mucho mayor al del compostaje común. Pero el principal objetivo del vermicompostaje es este de acá. Acelera la degradación de los residuos. ¿Estamos? Ese es el gran objetivo. ¿Qué van a hacer las lombrices? Lo que yo les decía. Van a triturar el residuo, lo van a mezclar, lo van a humedecer, lo van a lubricar, y una vez lubricado lo van a incorporar conjuntamente con las excreciones de la lombriz, formando de esa manera las partículas de suelo. ¿Estamos? Eso me va a favorecer la actividad microbiana y me va a favorecer sobre todo la retención de humedad, que va a favorecer la actividad microbiana.
¿Está? Bien, nos vamos a quedar acá un ratito. Ahí tienen una fotito de una compostera casera. Yo eso lo puedo hacer así, lo puedo hacer en tanques, lo puedo hacer en el suelo, o lo puedo hacer como hicimos nosotros en un momento en la facultad, en un tanque australiano que habíamos conseguido, donde empezamos a hacer vermicompuesto. Sí, en un tanque chico empezamos a usar eso. ¿Qué cuidado debo tener? Sí o sí debo tener una separación espacial entre el material húmedo o la mezcla de material húmedo y material leñoso que coloco a descomponer y el lugar donde están las lombrices. No puedo tener las dos cosas en el mismo lugar, porque cuando este material que se está descomponiendo entre en la fase termófila y levante la temperatura a 70 grados, me mató las lombrices. Porque la temperatura máxima que toleran las lombrices está alrededor de los 35 grados. Si esto yo lo estuviera haciendo en el suelo y coloco el material así fresco a descomponer en el mismo lugar donde están las lombrices, veo automáticamente que las lombrices se van. Se me retiraron del lugar, las perdí. ¿Sí? Y las pocas que no tuvieron tiempo de irse se murieron por temperatura. ¿Está claro? Lo primero que voy a hacer es tener un lugar donde coloco el alimento o la mezcla de alimentos húmedo y leñoso para que cumpla la fase termófila, eleve la temperatura a 60-70 grados, me mate los patógenos y cuando empieza a bajar la temperatura, este alimento lo paso al lugar donde están las lombrices. O las lombrices las paso al lugar donde está el alimento ya disminuyendo la temperatura. Ahí empiezan a actuar las lombrices, degradándome este material y mezclándolo con productos del metabolismo de la lombriz. Una vez cumplido eso, saco las lombrices y comienza la fase de maduración que termina con la elaboración del compostaje, en este caso del vermicompostaje o del lombricompuesto. ¿Está entonces? Yo acá tendría tres fases. Una fase termófila, una fase de actividad de las lombrices y la fase de maduración, donde nuevamente vuelvo a tener actividad microbiana. ¿Está claro eso? ¿Qué parámetros debemos tener en cuenta en el proceso de vermicompostaje? Primero, la temperatura, lo que yo les decía. Las lombrices no toleran temperaturas superiores a 35 grados. Entonces debo tener mucho cuidado cuando coloco el material a descomponer. La humedad. Las lombrices viven y trabajan a altos porcentajes de humedad. Un 50 y un 90%. Yo debo asegurarme ese porcentaje de humedad en la pila de compostaje. pH no hay problema, porque el pH óptimo de la lombriz está y coincide prácticamente con el pH óptimo de la actividad bacteriana, y debo tener cuidado del contenido de sal y el contenido de amonio que me van a afectar a la lombriz. Aquí están las etapas. Tenemos el preacondicionamiento, que sería que me va a coincidir con la fase termófila, donde voy a tener todo el material orgánico a descomponer, que por respiración aeróbica va a aumentar su temperatura matando los microorganismos patógenos. Cuando empieza a disminuir la temperatura, agrego a ese alimento las lombrices empiezan a triturar y degradar ese alimento y a lubricarlo y a mezclarlo con productos del metabolismo de la lombriz, y me queda como producto cuando ese material es liberado por la lombriz junto con sus excrementos, me queda el vermicompostaje. Acá retiro las lombrices y ese vermicompostaje lo dejo en una etapa de maduración
donde va a ser atacado por microorganismos que me van a empezar a degradar los compuestos recalcitrantes y van a proceder a lo que es la condensación y polimerización de los compuestos recalcitrantes, generando finalmente ese humo del hombre. ¿Está? Este producto final es lo que comercializamos como vermicompuesto o lombricompuesto.